Secretario, ¿cuál es el siguiente punto del orden del día? Presidente, el siguiente punto del orden del día es la aprobación de los documentos básicos de concertación mexicana. Vamos a proceder a leer un extracto muy pequeño. Declaración de principios. Todo partido que pretenda diferenciarse de los existentes tiene que basar su organización y actuación cotidiana en principios que orienten su desempeño y se contribuyan a perfeccionar la cultura democrática. Para tales fines, Concertación Mexicana adopta los enunciados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los siguientes principios: primacía de las personas e individualismo ético, solidaridad social y prioridad hacia las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, lucha permanente contra la discriminación, formar ciudadanos participativos y competitivos, democracia con valores, progresiva y eficaz, Estado social de derecho, ejercicio democrático de poder gubernamental, función pública con dimensión ética, pluralismo étnico y multiculturalidad, cultura y arte, vínculo de pluralidad nacional, sustentabilidad y medio ambiente, patrimonios heredables, organización subsidiaria de la sociedad, trabajo, centro de la vida social, ética de justicia. Nuestras propuestas se basan en alcanzar dos objetivos globales sencillos pero igualmente poderosos. El primero es consolidar un gobierno que en sus prácticas y sus reglas, su operación toda, se rige estrictamente por los valores de la democracia. Ello implica empoderar al individuo en tanto miembro de una sociedad que le afecta y de la cual es corresponsable. En segundo es contar con un Estado estratégico capaz de superar las preocupaciones inmediatas y de velar por el país, no por partidos, ideologías, proyectos personales, sino por la República entera con una visión plural que abarque y comprenda su multitud de formas de pensar, de actuar políticamente y de concebir el ser mexicano. Proponemos hacer de las y los ciudadanos eje del sistema político mexicano, lograr concertación entre el gobierno y la sociedad, despartidizar las instituciones, ciudadanizar los procesos electorales, gobierno que escuche y resuelva positivamente, ciudadanizar la elaboración, la aprobación y el ejercicio de presupuestos públicos, fomentar que la ciudadanía sea quien vigila al gobierno, ciudadanizar a los mecanismos de transparencia y obligar la transparencia a través de las nuevas tecnologías. Un pequeño extracto. Continuando con el orden del día. Toda vez que el siguiente punto del orden del día es la aprobación de los documentos básicos de concertación mexicana. Toda vez que los documentos básicos ya fueron distribuidos con antelación, solicito al secretario pregunta a la Asamblea si se dispensa la lectura de los mismos. Pregunto a la Asamblea, ¿están de acuerdo en que omitamos la lectura total de los documentos básicos toda vez que ya fueron distribuidos con anterioridad y se leyó un extracto? Quienes estén a favor, levanten la mano, por favor. Gracias. Quienes estén en contra, levanten la mano. Gracias. Abstenciones. Gracias. Presidente, la mayoría está por la dispensa de la lectura de los documentos básicos. Gracias, secretario. En consecuencia, se dispensa la lectura de los documentos básicos. A continuación, siguiendo el orden del día y los objetivos de esta asamblea, solicito al secretario pregunte si se aprueban los documentos básicos de forma íntegra. Se pregunta a la Asamblea, ¿se aprueban los documentos básicos de forma integral? Quienes estén a favor, levanten la mano. Gracias. Quienes estén en contra, levanten la mano. Gracias. Abstenciones. Gracias. Presidente, la mayoría está por aprobar los documentos básicos de concertación mexicana. Gracias, secretario. En consecuencia, se aprueban los documentos básicos de concertación mexicana, por lo que queda agotado el segundo punto del orden del día.
Secretario, ¿cuál es el tercer y último punto del orden del día? El tercer y último punto del orden del día es la elección de delegados a la Asamblea Nacional Constitutiva de Concertación Mexicana. Gracias, secretario. Hago del conocimiento de esta asamblea que tenemos las siguientes 3 propuestas de delegado a la Asamblea Nacional Constitutiva de Concertación Mexicana. Les pediría muy brevemente que a quien mencione se levante y tome asiento, por favor. En primer lugar tenemos al ciudadano Juan José Maya Rodríguez. Tenemos como candidato al ingeniero José Luis Moroa Jasso. Tenemos como candidato al licenciado Víctor Hugo Círigo Vázquez. Gracias, candidato. En consecuencia, solicito al secretario ponga a votación de esta asamblea dichas propuestas. Se pregunta a la asamblea, ¿se aprueban las propuestas antes mencionadas como delegados de este distrito a la Asamblea Nacional Constitutiva de Concertación Mexicana? Quienes estén a favor, levanten la mano. Quienes estén, gracias. Quienes estén en contra, levanten la mano. Gracias. Abstenciones. Gracias. Presidente, por mayoría se aprueban las propuestas de delegados a la Asamblea Nacional Constitutiva de Concertación Mexicana puestas a consideración. Gracias, secretario. En consecuencia, los ciudadanos Juan José Maya Rodríguez, José Luis Moroa Jasso y Víctor Hugo Círigo Vázquez quedan electos como delegados a la Asamblea Nacional Constitutiva de Concertación Mexicana. Muchas felicidades. La vocal, presidente vocal. Toda vez que se han agotado los asuntos del orden del día para la cual fue convocada esta asamblea, podemos concluirla no sin antes agradecer a todas y a todos su asistencia y su tiempo a este proyecto que hoy nace para México. ¡Viva Concertación Mexicana! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias por su presencia. 8 minutos.